Si os cuento esta historia, quizás nunca más veáis la fe de la misma forma que la veíais antes. ¿Sabéis cuando dicen que la familia es el lugar más seguro del mundo? Mentira. A veces, las personas que más deberían amarte son las primeras en abandonarte cuando te atreves a cuestionar aquello que ellas consideran sagrado. ¿Sabéis ese dolor que es tan fuerte que parece entrar por los poros y convertirse en parte de tu sangre? Pues eso fue lo que sentí cuando descubrí que todo en lo que había creído durante años era una mentira bien contada. Hola mis queridos, me llamo Doña María Pilar, pero podéis llamarme Yaya María. Tengo 76 años y nací en Piedraverde, un pueblecito perdido en el interior de Castilla y León, en 1948. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón durante más de 30 años. Una historia sobre fe, sobre familia, sobre cómo a veces necesitamos perder todo para encontrar la verdad. Una historia sobre cómo una organización religiosa puede destruir familias enteras y cómo Dios, el verdadero Dios, puede liberarnos de las cadenas que ni sabíamos que llevábamos puestas. Antes de comenzar este viaje conmigo, quería preguntaros desde dónde estáis viendo este vídeo. Dejádmelo en los comentarios ahí abajo. Decidme si sois de Andalucía, de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, de Madrid o incluso de fuera de España. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes, que no estoy hablando sola aquí en esta habitacioncita. Y si podéis, dejad ese me gusta y suscribíos al canal. Eso ayuda muchísimo a esta viejecita a seguir contando sus historias. Cada like, cada comentario, cada suscripción calienta el corazón de esta señora que ya ha vivido mucho, ha llorado mucho, pero que aún tiene tanto amor que compartir con vosotros. Sabéis, mis amores, antes de empezar a contar mi historia propiamente dicha, quería avisar que esta va a ser una narración dura. Va a hablar sobre manipulación religiosa, sobre cómo una organización puede controlar mentes y corazones, sobre cómo las familias pueden destruirse por culpa de doctrinas humanas disfrazadas de verdad divina. Si tenéis el corazón más sensible, preparad un pañuelito, porque yo misma aún me emociono al recordar todo lo que pasé. Era el año 1975 cuando todo comenzó. Yo tenía apenas 27 años, llevaba recién casada con mi Joaquín 3 años y acabábamos de mudarnos a Ribera de las Flores, una ciudad un poco más grande que mi tierra natal, pero aún así un lugar donde todo el mundo conocía a todo el mundo. En aquella época, España estaba bajo la dictadura de Franco. Las cosas eran más cerradas, más controladas y la gente andaba siempre con pies de plomo. Pero aún así, o quizás precisamente por eso, las personas buscaban respuestas, buscaban esperanza, buscaban algo que diera sentido a la vida en un mundo que parecía cada vez más confuso. Fue en ese contexto que los testigos de Jehová llegaron hasta nosotros, llegaron hasta mí, con sus respuestas preparadas y sus promesas de paraíso en la tierra. Tenéis que entender cómo era la vida en aquellos tiempos para comprender lo fácil que fue caer en la trampa que me esperaba. Ribera de las Flores era una ciudad de unos 15,000 habitantes, enclavada entre colinas verdes en la provincia de León. Una de esas ciudades donde el tiempo parece pasar más despacio, donde las tardes se alargan perezosas y las novedades corren más rápido que el agua bajando por una cuesta empinada. Nuestra casita estaba en la calle de las Acacias, número 127, una casa sencilla de 4 habitaciones que Joaquín había comprado con los ahorros de años trabajando como mecánico. Era una casita de ladrillo visto, con un patio grande lleno de árboles frutales. Tenía 3 higueras que daban una sombra estupenda, 2 perales que siempre estaban cargados de frutas dulces, un limonero que perfumaba todo el patio cuando florecía, y un cerezo que era la alegría de los chavales del barrio. El olor de esas peras maduras, mezclado con el perfume de los jazmines que planté a lo largo de la valla del frente, aún me viene a la memoria cuando cierro los ojos y vuelvo atrás en el tiempo.
La entrada de la casa tenía un pequeño porche con 2 mecedoras que Joaquín hizo con sus propias manos. Allí me gustaba sentarme al final de la tarde para coser mientras observaba el movimiento de la calle. Siempre había alguna vecina que pasaba para charlar un rato, algún crío corriendo detrás de un balón, algún vecino volviendo del trabajo. Era una vida sencilla, pero llena de pequeños placeres que hoy valoro mucho más de lo que los valoraba en aquella época. Joaquín era un hombre bueno, trabajador, de esos que se levantan temprano y se acuestan tarde sin quejarse. Tenía 30 años, pelo castaño, siempre un poco sucio de grasa por el trabajo, manos callosas pero cariñosas, y una sonrisa un poco torcida que me conquistó desde el primer día que lo vi. Trabajaba en un taller mecánico en el centro de la ciudad, el taller de Don Benito, un establecimiento pequeño pero bien considerado en la región. Joaquín tenía manos de oro para arreglar cualquier tipo de motor, fuera de coche, de camión, de tractor, de moto. La gente venía de pueblos vecinos solo para que él echara un vistazo a sus vehículos. Era un hombre de pocas palabras, no era de hablar sobre sentimientos, sobre Dios, sobre esas cosas más profundas de la vida. Venía de una familia católica tradicional, pero no era practicante. Iba a misa solo en las bodas y los entierros, y aún así a regañadientes. Cuando yo intentaba sacar conversación sobre religión, sobre el sentido de la vida, sobre a dónde vamos después de morir, movía la cabeza y cambiaba de tema. Esas cosas son muy complicadas para mi cabeza sencilla, solía decir. Prefiero pensar en las cosas prácticas de la vida. Yo, al contrario, siempre fui más curiosa. Siempre quise entender el porqué de las cosas, el sentido de la existencia. ¿Sabéis cómo es? Desde pequeña me hacía preguntas que dejaban a mi madre sin respuesta. ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo si Dios es bueno? ¿Por qué algunas personas nacen ricas y otras pobres? ¿Por qué los niños inocentes mueren de enfermedades terribles? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Existen realmente el cielo y el infierno? Estas cuestiones me inquietaban, me quitaban el sueño algunas noches. En aquella época trabajaba como costurera. Tenía una máquina Singer antigua, de esas de pedal, que mi madre me regaló como presente de boda. Era una reliquia, toda negra con detalles dorados, pesada como una piedra, pero que cosía que daba gusto. Cosía para las señoras de la ciudad y de los alrededores, vestidos para fiestas, ropa para niños, arreglos diversos, ajustes en ropa comprada hecha. Era un trabajo que me daba mucho placer, ver un trozo de tela transformarse en algo bonito, útil, que iba a hacer que alguien se sintiera bien. A veces pienso que mi vida después fue como una costura también, cortando trozos que ya no servían, remendando otros, uniendo retales para formar algo nuevo y mejor. Los ingresos de la costura complementaban el sueldo de Joaquín y nos daban una vida cómoda para los estándares de la época. No éramos ricos, pero no faltaba nada en casa. Teníamos nuestra casita propia, comida en la mesa, ropa limpia, y aún sobraba un dinerillo para los pequeños lujos de la vida. Un cine el sábado por la noche, un helado en la plaza los domingos, ropa nueva en las fiestas de fin de año. Nuestra rutina era sencilla pero buena, llena de esa paz que solo quien ha vivido en pueblo pequeño conoce. Joaquín se levantaba a las 6 de la mañana, se tomaba su café solo con pan tostado que yo misma hacía en el horno de leña, me besaba la frente y se iba al taller andando. Su trabajo empezaba a las 7 y duraba hasta las 5 de la tarde, con una pausa para almorzar en casa al mediodía. Yo me quedaba en casa cosiendo, cuidando la casa, charlando con las vecinas por encima de la valla, recibiendo clientas que venían a traer ropa para arreglar o a buscar encargos listos. Nuestras tardes tenían un ritmo propio. Después de las 3, cuando el calor disminuía un poco, llevaba mi costura al porche. Allí me quedaba hasta que anochecía, cosiendo y observando la vida de la calle. Doña Concha, nuestra vecina de la derecha, siempre pasaba para charlar un rato. Era una señora de unos 60 años, viuda, que conocía la vida de todo el mundo en la ciudad. Me traía las novedades del día. ¿Quién se había casado? ¿Quién había discutido? ¿Quién estaba enfermo? ¿Quién había conseguido trabajo nuevo?
A la izquierda vivía don Antonio con doña Rosa y los 4 hijos. Era una familia católica fervorosa, de esas que no se perdían una misa, que rezaban el rosario todas las noches, que tenían imágenes de santos en todas las habitaciones de la casa. Doña Rosa y yo nos llevábamos muy bien. A veces me pedía que cosiera alguna ropa para los niños, y yo siempre lo hacía con mucho cariño. Era una mujer sencilla, de fe profunda, que encontraba en su religión la paz que yo aún buscaba. Soñábamos, Joaquín y yo, con tener hijos, una familia grande, llena de alegría y risas. Lo intentábamos desde hacía 2 años, pero hasta entonces no había llegado ningún niño. Ya empezaba a preocuparme, preguntándome si habría algún problema conmigo o con él. En aquella época, la gente no hablaba abiertamente sobre estas cosas, no iba al médico con facilidad. Se dejaba en manos de Dios y se esperaba que la naturaleza siguiera su curso. Nuestros planes para el futuro eran sencillos pero llenos de esperanza. Queríamos comprar un terreno más grande, construir una casa mejor, quizás abrir nuestro propio taller mecánico. Joaquín tenía sueños de tener un negocio propio, de no tener que trabajar para otros. Yo soñaba con ampliar mi trabajo de costurera, quizás abrir una pequeña tienda de ropa femenina. Eran sueños modestos, pero que nos llenaban de expectación y nos daban fuerzas para trabajar cada día más. La ciudad de Ribera de las Flores respiraba trabajo y tradición. Durante la semana, todo el mundo se ocupaba de sus quehaceres, los hombres en el campo, en los talleres, en las tiendas, las mujeres cuidando la casa, los hijos, las costuras. Pero los domingos tenían un ambiente especial. Era el día en que casi toda la población se reunía en la iglesia mayor para la misa de las 11. La iglesia mayor de San José era un edificio imponente en el centro de la ciudad, construida en tiempos de los reyes católicos, con torres altas que se veían desde cualquier punto de la ciudad. Por dentro era toda blanca, con bancos de madera oscura, vidrieras de colores que filtraban la luz del sol, creando dibujos preciosos en el suelo, y un altar dorado que impresionaba a cualquier visitante. Don Sebastián, un hombre de unos 50 años, bajito y gordito, celebraba las misas con una voz potente que resonaba por las naves de la iglesia. Yo iba a misa más por costumbre que por convicción, para ser honesta con vosotros. Acompañaba a Joaquín, que iba más para contentar a su familia que por fe propia. Nos quedábamos allí, sentados en esos bancos duros, escuchando las palabras en latín que no entendíamos, repitiendo oraciones de memoria, cantando himnos antiguos. Pero siempre sentía que allí faltaba algo, que las palabras del cura no llegaban a mi corazón de la forma que yo esperaba. Tenía una sed espiritual que no podía explicar, una necesidad profunda de entender mejor quién era Dios, cómo actuaba en el mundo, cuál era mi propósito en la vida. Después de misa, era tradición que todo el mundo se reuniera en la Plaza Mayor para charlar, poner los cotilleos al día, hacer negocios. Los hombres se juntaban en una rueda para hablar de fútbol, de política, del trabajo. Las mujeres formábamos grupitos para intercambiar recetas, contar novedades, quedar para visitas. Los niños corrían entre los árboles, jugaban al pilla-pilla, compraban chucherías en la tienda de don Juan. Las mujeres de mi edad, casadas hacía poco tiempo como yo, charlábamos mucho sobre hijos, sobre maridos, sobre las series de TV que empezaban a hacerse populares por toda España. Hablábamos sobre los artistas famosos, sobre la ropa de moda que veíamos en las revistas, sobre los problemas del día a día. Pero yo siempre sacaba conversación hacia cuestiones más profundas, lo que a veces causaba extrañeza en mis amigas. ¿Por qué será que existe tanto sufrimiento en el mundo?, preguntaba durante nuestras conversaciones. Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué permite que los niños mueran de hambre? ¿Por qué algunas personas nacen con tantas oportunidades y otras no tienen ni qué comer? Mis amigas se reían de mí, decían que pensaba demasiado, que esas cosas eran muy complicadas para nuestras cabezas sencillas. Esos son cosas de las que tienen que preocuparse los curas. María, decía Lucía, una amiga de la infancia que se había casado unos meses antes que yo.
Nosotras tenemos que cuidar de nuestra vida, de nuestra familia. Dios sabe lo que hace. Pero yo no podía conformarme con esas respuestas hechas. Quería entender, quería encontrar un sentido mayor para la existencia. Leía la Biblia que me regalaron en la primera comunión, pero era difícil entender mucho. El lenguaje era complicado, lleno de simbolismos que no conseguía descifrar. Y además, siempre me habían dicho que la Biblia era muy difícil para que la gente común la entendiera, que necesitábamos al cura para que nos lo explicara todo bien. Era en ese contexto de búsqueda, de preguntas sin respuesta, de sed espiritual no saciada, que dos hombres muy bien vestidos aparecieron en la puerta de mi casa una mañana soleada de marzo de 1975. Una mañana que cambiaría mi vida para siempre, aunque en aquel momento no tuviera ni la menor idea de lo que estaba por venir. Era una mañana de sábado, 15 de marzo de 1975, una fecha que se quedó grabada en mi memoria como si fuera ayer. Joaquín había salido temprano para buscar unas piezas en un pueblo vecino, prometiendo volver solo al final de la tarde. Yo estaba en mi máquina de coser, trabajando en un vestido azul marino con florecitas blancas pequeñitas para la hija del farmacéutico, cuando oí unos golpecitos educados en la puerta de la entrada. Pensé que sería alguna clienta que llegaba más temprano para buscar algún encargo, o quizás doña Concha trayendo alguna novedad caliente del barrio. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con dos señores que nunca había visto antes en la ciudad. Eran hombres muy bien vestidos, uno mayor de unos 50 años y otro más joven de quizás 35, ambos llevando carteras de cuero negro que parecían caras y sonrisas gentiles que iluminaban sus caras. El mayor se quitó un sombrero oscuro de la cabeza y se presentó con una voz tranquila y educada. «Buenos días, señora. Me llamo Antonio Silva y este es mi compañero Carlos Santos. Estamos pasando de casa en casa conversando con la gente sobre las promesas de Dios para la humanidad. ¿Tendría unos minutitos para escuchar un mensaje de esperanza? Sabéis cómo era en aquella época, ¿verdad, mis queridos? No había esa desconfianza que existe hoy en día. La gente era más abierta, más dispuesta a recibir extraños en casa, especialmente cuando se presentaban de forma tan educada y respetuosa. Y además, parecían tan diferentes de cualquier persona que yo conocía en la ciudad. Hablaban de una manera refinada, usaban palabras que no estaba acostumbrada a oír, tenían una postura que transmitía conocimiento y sabiduría. «Por supuesto, pueden pasar», respondí sin dudar. «Acabo de hacer un café fresquito y tengo unas rosquillas de anís que salieron del horno hace poco». Aceptaron la invitación con mucho agradecimiento y se acomodaron en mi pequeño salón. Era un ambiente sencillo, con un sofá de 2 plazas que mi madre me regaló como presente de boda, 2 butacas que Joaquín compró en una liquidación, una mesa de centro con un tapete de ganchillo que yo misma hice y algunas fotografías de la familia en las paredes. Nada lujoso, pero limpio y arreglado con mucho cariño. Serví el café en mis mejores tazas, esas de porcelana con flores rosa que guardaba para las ocasiones especiales. Las rosquillas estaban crujientes y olorosas, aún tibias del horno. Los 2 hombres elogiaron mucho mi hospitalidad. Dijeron que era raro encontrar personas tan gentiles en estos tiempos. «La señora demuestra tener un corazón bondadoso», dijo el hermano Antonio, como pidió que lo llamaran. «Eso nos alegra mucho, porque hemos venido a hablar sobre el futuro maravilloso que Dios ha preparado para las personas de buena voluntad como usted». La conversación que siguió fue absolutamente encantadora. Abrieron una Biblia preciosa, con tapa de cuero y páginas doradas en los bordes, completamente diferente de esa Biblia pequeña y sencilla que yo tenía en casa. Y empezaron a enseñarme versículos sobre un paraíso en la tierra, sobre la resurrección de los muertos, sobre un tiempo futuro en que no habría más dolor, ni sufrimiento, ni muerte. «Mire lo que dice aquí en Apocalipsis 21:4», dijo el hermano Carlos, señalando el versículo con el dedo. «Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esto significa,
explicó el hermano Antonio con una voz llena de convicción, que Dios va a transformar esta tierra en un paraíso, donde todas las personas justas vivirán para siempre en perfecta felicidad. No habrá más violencia, no habrá más enfermedades, no habrá más injusticias. Todos viviremos en paz y armonía. Estaba fascinada. Nunca había oído una interpretación tan clara y esperanzadora de la Biblia. En la Iglesia Católica siempre hablaban sobre cielo e infierno, sobre una vida después de la muerte que estaba llena de misterios e incertidumbres. Pero estos hombres me estaban hablando de algo concreto, de un futuro real aquí en la tierra, donde todas mis preguntas sobre sufrimiento e injusticia finalmente tendrían respuesta. ¿Pero cómo va a pasar eso?, pregunté con genuina curiosidad. ¿Cuándo será que ese paraíso va a llegar? Esa es una excelente pregunta, respondió el hermano Antonio, hojeando rápidamente las páginas de la Biblia. Las Escrituras nos dicen que estamos viviendo en los últimos días de este sistema de cosas malvado. Muy pronto, Dios va a intervenir en los asuntos humanos a través de un evento llamado Armagedón, cuando Él destruirá todos los gobiernos humanos y establecerá su reino en la tierra. Me enseñaron varios versículos sobre señales de los últimos tiempos: guerras, hambrunas, terremotos, aumento de la criminalidad. Explicaron que todo eso que estábamos viendo en el mundo era prueba de que el final estaba cerca. La guerra de Vietnam, los conflictos en Oriente Medio, la crisis económica mundial, todo formaba parte de un plan divino que se estaba desarrollando exactamente como la Biblia había previsto. ¿Y quién se va a salvar en ese Armagedón?, pregunté, empezando a sentir una mezcla de esperanza y preocupación. Fue entonces cuando introdujeron el concepto que cambiaría mi vida completamente. El hermano Carlos me explicó que ellos eran testigos de Jehová, una organización mundial que tenía la responsabilidad de predicar la verdad sobre Dios a todas las personas. Dijo que solo aquellos que conocieran y aceptaran esa verdad sobrevivirían al Armagedón. La mayoría de las iglesias, dijo el hermano Antonio con un tono de tristeza en la voz, enseñan mentiras sobre Dios. Hablan de la Trinidad, de almas inmortales, del infierno de fuego. Pero nada de eso está en la Biblia. Solo los testigos de Jehová conocen la verdad sobre Dios, porque Él eligió nuestra organización para ser su canal en la tierra. Explicaron que el verdadero nombre de Dios era Jehová, que Jesucristo era su Hijo pero no Dios mismo, que el infierno no existía, que el alma humana era mortal. Toda esta información era completamente nueva para mí, pero la presentaban con tantos versículos bíblicos que parecía imposible cuestionarla. Nos gustaría mucho seguir conversando con usted, dijo el hermano Antonio al final de la visita. ¿Podríamos volver la próxima semana para enseñarle más cosas interesantes de la Biblia? Tenemos un libro maravilloso que explica todas estas verdades de forma muy clara. Por supuesto que acepté. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba dando respuestas claras, definitivas, sobre todas esas cuestiones que me inquietaban. Finalmente, había encontrado personas que podían explicarme el propósito de la vida, el futuro de la humanidad, el plan de Dios para el mundo. Cuando Joaquín llegó a casa esa tarde y le conté sobre la visita, solo movió la cabeza con una sonrisa medio irónica y dijo: «Eres demasiado curiosa para tu propio bien, María. Ten cuidado con esos vendedores de religión». Pero no le di importancia a su comentario. Estaba demasiado emocionada con todo lo que había aprendido para preocuparme por escepticismos. Las visitas de los hermanos se volvieron regulares y se convirtieron en el punto álgido de mi semana. Todos los jueves a las 2 de la tarde, puntualmente, llegaban a casa con sus revistas Atalaya y Despertad, sus libros coloridos llenos de ilustraciones bonitas sobre el paraíso terrenal, y sus explicaciones cada vez más detalladas sobre las doctrinas de la organización. Durante los primeros meses, todo parecía absolutamente perfecto. Me enseñaron sobre Jehová como el Dios Todopoderoso, sobre Jesucristo como su Hijo primogénito, sobre la organización de los testigos de Jehová como el único canal de comunicación entre Dios y la humanidad.
Me dijeron que había sido especialmente elegida por Jehová para conocer la verdad en un tiempo en que pocos serían salvos. Explicaron sobre el Armagedón que estaba muy próximo, sobre cómo solo los testigos de Jehová sobrevivirían al fin de este mundo malvado. Cada estudio era como una revelación. Tenían respuesta para todo. ¿Por qué existe sufrimiento? Porque Satanás está gobernando el mundo y Dios está permitiendo que demuestre que no puede gobernar la humanidad con éxito. ¿Por qué mueren personas buenas? Porque todos heredamos el pecado de Adán, pero Jehová promete resucitar a los justos en el paraíso terrenal. ¿Por qué existen tantas religiones diferentes? Porque Satanás creó la religión falsa para confundir a las personas y alejarlas de la verdad. Joaquín, al principio, toleró mis nuevas actividades con paciencia. Pero conforme me iba involucrando más con los estudios, empezó a demostrar señales claras de molestia. Había dejado de ir a misa los domingos, explicándole que la Iglesia Católica era parte de Babilonia, la gran ramera mencionada en el libro de Apocalipsis. Comencé a rechazar ciertas comidas que contenían sangre, explicando que la Biblia prohibía expresamente el consumo de sangre. Dejé de celebrar mi cumpleaños y me negué a celebrar la Navidad, explicando que eran fiestas de origen pagano que desagradaban profundamente a Jehová. María, te estás volviendo muy rara, me dijo una noche durante la cena. Parece que ya no puedes hablar de otra cosa que no sea esa religión. Y todos estos cambios, no celebrar cumpleaños, no comer morcilla, no ir más a la iglesia de la familia, esto está dejando a mi madre muy preocupada. Intenté explicarle que eran cambios temporales, que pronto entendería cuando conociera la verdad sobre Jehová. Los hermanos me habían enseñado que un marido incrédulo era una prueba permitida por Jehová para poner a prueba mi fidelidad. Dijeron que debería ser sumisa, pero firme en la verdad, y que mi conducta ejemplar podría eventualmente tocar el corazón de Joaquín y traerlo a la organización. Después de 6 meses de estudio bíblico regular, los hermanos me invitaron a ir a las reuniones en el Salón del Reino. Era un edificio sencillo en la calle San José, número 234, una construcción rectangular pintada de blanco y azul claro, sin ningún símbolo religioso visible por fuera. Por dentro era aún más sencillo. Filas de sillas de plástico azul, un pequeño escenario al frente con un atril de madera y una mesa al fondo con publicaciones de la organización disponibles para venta. Mi primera reunión fue un jueves por la noche, 18 de septiembre de 1975. Recuerdo perfectamente la fecha, porque fue un punto de inflexión en mi vida. El nerviosismo, la expectación, la sensación de estar finalmente entrando en el lugar donde Dios realmente estaba presente. Joaquín se negó rotundamente a ir. Dijo que ya había dado demasiado pie a esa historia loca. Fui sola, vistiendo mi mejor vestido azul marino de manga larga y zapatos cerrados de tacón bajo, exactamente como los hermanos me habían orientado. Nada de escotes, nada de faldas cortas, nada de maquillaje excesivo. Todo debería reflejar modestia y respetabilidad cristiana. La reunión comenzó puntualmente a las 19:30, con cánticos que venían de un libro específico llamado Cantando alabanzas a Jehová. Eran melodías sencillas, sin instrumentos musicales, que toda la congregación cantaba junta con voces que intentaban ser armoniosas, pero que sonaban un tanto mecánicas a mis oídos, acostumbrados a los himnos tradicionales de la Iglesia Católica. Después de los cánticos iniciales, comenzó la primera parte de la reunión, que era el estudio de la revista La Atalaya. Un hermano más experimentado, de traje y corbata, subía al escenario y hacía preguntas sobre el artículo de la semana, mientras la gente levantaba la mano para responder. Lo que me llamó la atención fue cómo todas las respuestas parecían iguales, como si todo el mundo se hubiera memorizado las mismas frases. No había discusión, no había debate, no había preguntas que se salieran del guión preestablecido. Según el párrafo 3, decía el dirigente de la reunión, ¿cuáles son las cualidades que debemos desarrollar para agradar a Jehová? Varias manos se levantaban, y las personas respondían casi palabra por palabra lo que estaba escrito en la revista.
humildad, obediencia al esclavo fiel y discreto, y celo por la predicación del reino. Era el tipo de respuesta estándar que se oía. Pero fue en la segunda parte de la reunión que empecé a sentir las primeras incomodidades, aunque en ese momento aún no sabía nombrar exactamente lo que me molestaba. Era una representación sobre predicación de casa en casa, donde dos hermanos simulaban una conversación con un interesado. El diálogo era totalmente memorizado, mecánico, artificial, como si fueran actores mal ensayados, repitiendo un guión que conocían de memoria, pero no entendían de corazón. «Buenos días, señor. Estamos visitando a sus vecinos para conversar sobre una esperanza maravillosa que encontramos en la Biblia», decía el primer hermano, representando el papel del predicador. «Ah, qué interesante. ¿De qué se trata?», respondía el segundo, claramente fingiendo sorpresa e interés. Las respuestas para posibles objeciones venían todas preparadas, ensayadas, sin espacio para pensamiento propio o discusión genuina. Era como ver una obra de teatro donde todos los actores sabían sus parlamentos perfectamente, pero donde faltaba vida, faltaba espontaneidad, faltaba autenticidad. Después de la reunión, me presentaron a varias personas de la congregación. Todos fueron muy gentiles, muy acogedores, pero había algo en la forma como hablaban que me causaba una extrañeza sutil que no conseguía identificar. Usaban expresiones idénticas, como si hubieran aprendido un vocabulario específico. La verdad, el esclavo fiel y discreto, la organización de Jehová, nuestros hermanos, las últimas publicaciones. Parecía que todos se habían memorizado el mismo diccionario y hablaban el mismo idioma codificado. La hermana Elena Martins, una señora de unos 50 años con cabellos grises, siempre recogidos en un moño apretado, fue designada para ser mi madrina de estudio. Me explicó sobre la importancia de la predicación de casa en casa, diciendo que todo testigo de Jehová bautizado necesitaba dedicar al menos 10 horas al mes predicando de puerta en puerta, que era un mandamiento bíblico directo de Jesucristo, y que nuestra salvación eterna dependía de nuestra fidelidad en esa actividad. «María», me dijo con una seriedad que me impresionó, «la predicación no es una opción para nosotros, es una cuestión de vida o muerte eterna. Si no predicamos, tendremos las manos manchadas con la sangre de aquellos que podrían haberse salvado si hubiéramos hecho nuestro trabajo». En los meses siguientes, mi vida comenzó a girar completamente en torno a las actividades de la congregación. Pasé a asistir a 3 reuniones por semana, martes y jueves por la noche, domingo por la mañana. Estudiaba las publicaciones de la organización diariamente, memorizaba versículos bíblicos seleccionados, preparaba participaciones para las reuniones siguiendo guiones específicos proporcionados por la organización. Mi casa se transformó en una especie de centro de distribución de literatura religiosa. Pilas de revistas, La Atalaya y Despertad ocupaban un rincón del salón. Libros con títulos como La verdad os hará libres, Podéis vivir para siempre en el paraíso en la tierra y Conocimiento que lleva a vida eterna se esparcían por la mesa de centro. Folletos coloridos sobre el paraíso terrenal se dejaban estratégicamente en lugares visibles para impresionar a los visitantes. Joaquín se mostraba cada vez más distante y visiblemente irritado. Se quejaba de que ya no tenía tiempo para él, que nuestra casa se había convertido en una biblioteca de una secta extraña, que yo hablaba más de los hermanos que de nuestro matrimonio. Intenté explicarle que aquello era temporal, que cuando conociera la verdad sobre Jehová, todo mejoraría entre nosotros. Pero en el fondo de mi corazón estaba eligiendo conscientemente la congregación por encima de mi marido. «María, ¿cuándo fue la última vez que hablamos sobre nuestros planes? ¿Sobre tener hijos? ¿Sobre nuestro futuro?», me preguntó una noche después de que volví de una reunión particularmente larga. «Parece que solo puedes pensar en esa religión. Me siento como un extraño en mi propia casa». Sus palabras me dolieron, pero los hermanos me habían enseñado que esa era una reacción normal de personas que aún no conocían la verdad. Satanás usa incluso a nuestros seres queridos para intentar alejarnos de Jehová.
me dijo la hermana Elena cuando le relaté los comentarios de Joaquín. Tienes que ser fuerte y mantener tu integridad cristiana. Fue cuando comenzaron las primeras exigencias más serias y específicas. La hermana Elena me dijo que necesitaba bautizarme oficialmente, que después de casi un año de estudio ya era hora de dedicarme públicamente a Jehová a través del bautismo en agua. El bautismo significaría que me convertiría oficialmente en testigo de Jehová, una publicadora de la organización, con todos los privilegios y todas las responsabilidades que eso implicaba. Pero junto con esa perspectiva emocionante, vino también una lista de reglas mucho más rígidas y detalladas de lo que imaginaba. No podría haber más películas que contuvieran violencia, contenido sexual o elementos sobrenaturales. No podría leer libros que no fueran aprobados previamente por la organización. No podría hacer amistades íntimas con personas que no fueran testigos de Jehová. Mi círculo social debería limitarse casi exclusivamente a los hermanos de la congregación. Lo que más me chocó fue cuando me dijeron que debería parar inmediatamente de coser ropa para fiestas consideradas paganas, especialmente vestidos de novia y de quinceañera, pues estaría contribuyendo directamente con celebraciones que desagradaban profundamente a Jehová. Era mi sustento, mi independencia económica, mi fuente de realización personal, pero dijeron que Jehová ciertamente proveería otras formas de sustento si demostraba fidelidad poniendo los intereses del reino en primer lugar. María, tienes que elegir entre agradar a los hombres o agradar a Jehová, dijo el hermano Roberto Silva, que se había convertido en el coordinador del cuerpo de ancianos. No podemos servir a dos señores. Si tu costura está contribuyendo a actividades que desagradan a Dios, entonces tienes que parar inmediatamente. Mis queridos que me estáis acompañando hasta aquí, ya os dais cuenta de a dónde va esta historia, ¿verdad? A veces las señales están todas ahí delante de nosotros, claras como la luz del día, pero no conseguimos verlas porque nos han puesto una venda en los ojos poquito a poco, gradualmente, de forma tan sutil que cuando nos damos cuenta ya no podemos ver la realidad con claridad. Es como si fueran envenenando nuestra mente gota a gota, hasta que la toxina se apoderara de todo nuestro sistema de pensamiento. Si este vídeo os está llegando, dejad vuestro like para animarme a seguir compartiendo estos recuerdos dolorosos que guardé durante tantos años en el fondo del corazón. Fue en esa época cuando empecé a notar comportamientos extraños y perturbadores en los ancianos de la congregación, aunque en ese momento aún intentaba encontrar justificaciones para todo lo que veía. El hermano Roberto, que había asumido el liderazgo de la congregación, tenía una manera extremadamente autoritaria y controladora de hablar y actuar. Cuando alguien hacía una pregunta que se salía mínimamente del guión de las publicaciones oficiales, cortaba la conversación rápidamente, con un tono de voz que no admitía contestación, diciendo que debíamos confiar plenamente en la organización y jamás cuestionar lo que venía del esclavo fiel y discreto. Una vez presencié una situación que me dejó profundamente incómoda y que debería haber servido como una señal de alarma sobre lo que estaba por venir. Una hermana más joven, la hermana Carla Méndez, de apenas 23 años y madre de un bebé de pocos meses, había llegado unos minutos tarde a la reunión del jueves por un problema con el hijo pequeño que tenía fiebre. Entró discretamente, intentando no molestar, y se sentó en el último banco disponible. Después de la reunión, el hermano Roberto la llamó públicamente, delante de toda la congregación que aún se estaba despidiendo y conversando, y la reprendió de forma humillante. Hermana Carla, su retraso constante a las reuniones demuestra que se está volviendo descuidada con las cosas espirituales. Una madre verdaderamente dedicada a Jehová sabe organizar su vida doméstica de forma que nunca llegue tarde a las actividades de la congregación. Esto es una cuestión de prioridades espirituales. La pobre chica salió de allí con los ojos completamente llenos de lágrimas, claramente humillada y quebrantada. Varias hermanas mayores fueron a intentar consolarla en los escalones del frente del Salón del Reino, pero nadie se atrevió a cuestionar públicamente la actitud severa y desproporcionada del anciano,
Era como si él tuviera una autoridad divina incuestionable para juzgar y condenar cualquier comportamiento que considerara inadecuado. Otro episodio que me marcó profundamente y que empezó a plantar semillas de duda en mi mente fue cuando el hermano Carlos Santos, ese mismo que me visitó por primera vez y me introdujo a los estudios bíblicos, comenzó a hacer visitas muy frecuentes y prolongadas a la casa de la hermana Sandra Oliveira, una joven de 28 años que se había separado recientemente del marido no creyente. Las visitas ocurrían siempre al final de la tarde, cuando ella llegaba del trabajo, y se extendían hasta muy tarde por la noche. Él decía públicamente que estaba dando asistencia espiritual especial para ayudarla a superar las dificultades emocionales de la separación, pero los comentarios susurrados en la congregación eran bien diferentes. Algunas hermanas más observadoras comentaban discretamente que él se estaba aprovechando de la vulnerabilidad emocional de ella, que las visitas eran demasiado largas y muy particulares para ser solo espirituales. Cuando intenté conversar con la hermana Elena sobre estas situaciones que me molestaban, me dio una respuesta que me heló la sangre. María, no deberías estar esparciendo comentarios negativos sobre los ancianos de la congregación. Fueron nombrados directamente por el Espíritu Santo de Jehová y no cometen errores graves en cuestiones espirituales. Si continúas con ese tipo de pensamiento crítico, podrías ser disciplinada severamente por la congregación por causar divisiones. Fue ahí cuando empecé a cuestionarme por primera vez de forma seria y sistemática. Si realmente eran tan puros, tan correctos, tan guiados por el Espíritu Santo como afirmaban constantemente, ¿por qué algunos comportamientos me parecían tan obviamente incorrectos? ¿Por qué no podía hacer preguntas legítimas sobre inconsistencias que observaba? ¿Por qué cuestionar era automáticamente considerado falta de fe o influencia satánica? Comencé a prestar más atención en las reuniones y a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Las respuestas eran todas estandarizadas, venían directamente de las publicaciones de la organización. Nadie expresaba opiniones personales o interpretaciones propias de las Escrituras. Todo tenía que ser filtrado a través de las verdades establecidas por la organización. Era como si 200 personas estuvieran leyendo el mismo guión todas las semanas. El año 1977 trajo cambios drásticos y devastadores para mi vida personal y conyugal. Joaquín, que había intentado ser paciente y comprensivo durante casi 2 años, finalmente llegó a su límite de tolerancia. La gota que colmó el vaso fue cuando me negué categóricamente a ir a la barbacoa de cumpleaños del hermano de él, porque se realizaría un domingo por la mañana, exactamente en el horario de la reunión de la congregación. «María, has perdido completamente el juicio», explotó con una furia que nunca había visto antes. «Ya no eres la mujer con la que me casé. Solo piensas en esa religión loca, solo hablas de esos hermanos raros, solo te preocupas por esas reuniones. Parece que ya no existo en esta casa, que nuestra familia no tiene ninguna importancia para ti». Intenté explicarle con calma, usando los argumentos que los hermanos me habían enseñado, que aquello era solo una fase de ajuste, que cuando conociera la verdad sobre Jehová, finalmente entendería la importancia de las actividades espirituales. Pero él estaba absolutamente inflexible y más irritado de lo que jamás lo había visto. «Si no vuelves a ser la persona que eras antes de que esa secta te lavara el cerebro, nuestro matrimonio no va a tener futuro, María. Hablo en serio. No puedo seguir viviendo con una extraña que solo sabe repetir frases memorizadas y que pone una organización religiosa por encima de la propia familia». Aquella noche lloré mucho, acostada en la cama al lado de un marido que dormía de espaldas a mí, claramente dolido y distante. Por un lado, amaba profundamente a mi marido y no quería de ninguna manera perderlo. Por otro lado, los hermanos me habían convencido completamente de que dejar la verdad era equivalente a dejar al propio Jehová, y eso significaría muerte eterna en el Armagedón que se estaba acercando rápidamente. ¿Cómo elegir entre el amor humano y la salvación eterna? ¿Cómo equilibrar la lealtad al marido con la fidelidad a Dios? Eran dilemas que me atormentaban durante noches enteras de insomnio y oración desesperada.
En la reunión del jueves siguiente, busqué orientación espiritual con los ancianos de la congregación. El hermano Roberto fue absolutamente directo e inflexible. Hermana María, la Biblia es muy clara cuando dice en Mateo 10:37 que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El mismo principio se aplica al cónyuge. Su lealtad primera y absoluta debe ser a Jehová, representado aquí en la tierra por su organización. Pero hermano Roberto, intenté argumentar tímidamente. La Biblia también habla de que las esposas deben ser sumisas a los maridos. Sí, sumisas en todo lo que no contradiga las leyes de Dios, me interrumpió secamente. Si su marido se está oponiendo activamente a la verdad, es porque Satanás lo está usando como instrumento para intentar alejarla de la organización. Tiene que ser firme y demostrar que ama más a Jehová que a cualquier ser humano. Esas palabras me helaron hasta los huesos. Me estaban diciendo abiertamente que mi marido, el hombre que yo amaba y que trabajaba honestamente todos los días para mantener nuestra casa, era una herramienta de Satanás, que debería elegir definitivamente entre él y Dios, como si no fuera posible amar a ambos simultáneamente. Pero había algo profundamente perturbador en aquello que no conseguía identificar claramente en esa época. El Joaquín que yo conocía íntimamente era un hombre bueno, trabajador, honesto, generoso con los necesitados, incapaz de hacer daño ni a una mosca. No parecía en absoluto alguien que pudiera ser usado por el diablo para destruir mi fe. Aún así, seguí religiosamente el consejo de los ancianos. Me mantuve absolutamente firme en la rutina de reuniones y predicación, ignorando completamente las súplicas cada vez más desesperadas de mi marido. Nuestra relación conyugal se fue deteriorando rápidamente y de forma dramática. Él empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Decía que no importaba de todas formas, ya que yo siempre estaba ocupada con las cosas de la congregación. Las comidas se volvieron tensas y silenciosas. Las conversaciones se limitaron a lo estrictamente necesario para el funcionamiento de la casa. La intimidad desapareció completamente. Era como si dos extraños estuvieran compartiendo el mismo techo por pura conveniencia práctica. Fue en esa época extremadamente difícil que algo muy perturbador y revelador pasó durante una de mis actividades de predicación de casa en casa. Estaba acompañada de la hermana Elena una mañana de sábado, visitando casas en el barrio San Pedro, un barrio de clase media de la ciudad. Llamamos a una casa pequeña pero bien cuidada, con jardín delante lleno de rosas rojas. Quien nos atendió fue una señora mayor de unos 70 años, muy simpática y acogedora, que nos invitó inmediatamente a pasar y nos ofreció un café delicioso con bizcocho de limón aún tibio. Doña Benita, como se presentó, era viuda desde hacía 10 años y vivía sola, pero recibía visitas constantes de los hijos y nietos que vivían en la ciudad. Empezamos nuestra presentación estándar sobre el paraíso terrenal, enseñando las ilustraciones coloridas del libro que mostraban familias felices jugando con leones mansos y recogiendo frutas gigantes de árboles perfectos. La señora nos escuchó con mucha atención y paciencia. Hizo algunas preguntas interesantes sobre la resurrección de los muertos y sobre cómo sería la vida en el paraíso. Pero cuando llegamos a la parte crucial de nuestro mensaje, explicando que era necesario ser testigo de Jehová para sobrevivir al Armagedón, ella hizo una observación que me dejó completamente sin respuesta y que plantó una semilla de duda que crecería enormemente en los meses siguientes. «Hijas mías», dijo con una sabiduría profunda brillando en los ojos y una serenidad que yo nunca había visto antes, «¿me estáis diciendo que Dios, que es amor infinito y misericordia sin límites, va a salvar apenas un grupito pequeño de personas en el mundo entero? ¿Que todos los otros miles de millones de habitantes de la Tierra, incluyendo niños inocentes que nunca hicieron daño a nadie, serán asesinados brutalmente en el Armagedón solo porque no tuvieron la oportunidad de conoceros? ¿Esto realmente parece algo que un Dios amoroso haría?».
La hermana Elena respondió mecánicamente con las frases memorizadas que todos nosotros aprendíamos sobre justicia divina, sobre cómo Jehová estaba dando oportunidad suficiente para todas las personas conocer la verdad a través de la predicación mundial, sobre cómo cada uno sería juzgado de acuerdo con el conocimiento que recibió. Pero las palabras sonaban vacías y no conseguían responder adecuadamente a la pregunta profunda que la señora había hecho. Su pregunta se quedó resonando insistentemente en mi cabeza durante días. Realmente, ¿cómo un Dios infinitamente amoroso podría ser tan selectivo y exclusivista? ¿Cómo podría condenar a muerte eterna a personas que simplemente nacieron en el lugar equivocado o en la época equivocada para conocer a los testigos de Jehová? En el camino de vuelta a casa, intenté conversar con la hermana Elena sobre aquello que me molestaba, pero me cortó rápidamente con una brusquedad que me sorprendió. María, no debemos jamás cuestionar las decisiones soberanas de Jehová. La organización nos enseña todo lo que necesitamos saber sobre estos asuntos. Cuando empezamos a pensar más allá de lo que nos enseñan, es el orgullo y la soberbia hablando a través de nosotros. Pero yo simplemente no conseguía parar de pensar y cuestionar. Empecé a notar otras contradicciones flagrantes en las doctrinas que me enseñaban como verdades absolutas e incuestionables. Por ejemplo, afirmaban categóricamente que apenas 144,000 personas irían al cielo para reinar con Cristo, mientras que el resto de los salvos viviría para siempre aquí en la tierra transformada en paraíso. Pero ¿cómo podían saber con tanta precisión ese número? ¿Por qué Dios haría una distinción tan arbitraria y matemática? Otra cosa que me molestaba profundamente era la prohibición absoluta de transfusiones de sangre, incluso en casos de vida o muerte. Citaban versículos bíblicos sobre no comer sangre de animales, pero yo leía la Biblia sola y veía claramente que esos pasajes hablaban sobre alimentación, no sobre procedimientos médicos modernos que salvan vidas humanas. Empecé tímidamente a hacer preguntas más directas durante las reuniones, pero siempre que cuestionaba alguna doctrina oficial, los ancianos me daban respuestas extremadamente vagas o simplemente me mandaban confiar ciegamente en la organización. El esclavo fiel y discreto recibe revelación progresiva directamente de Jehová, decían con un tono que no admitía contestación. No nos corresponde a nosotros, simples publicadores, entender todos los detalles, solo obedecer y confiar. Fue entonces cuando pasó algo que cambió mi perspectiva de forma radical e irreversible. Era una tarde de sábado soleada. Estaba haciendo predicación individual en el centro de la ciudad, distribuyendo folletos sobre el reino de Dios a los transeúntes. Pasé por delante de la iglesia evangélica Asamblea de Dios, que estaba en la calle 15 de noviembre, y noté que las puertas estaban abiertas y había sonido de gente cantando desde dentro. Por pura curiosidad, decidí parar unos minutos para escuchar. Lo que oí me dejó completamente impactada. No eran cánticos mecánicos y sin vida como los del Salón del Reino. Era un sonido lleno de alegría genuina, de emoción verdadera, de personas cantando con el corazón y no solo con la boca. Había guitarras, teclado, batería y voces que se armonizaban naturalmente, espontáneamente. Pero lo que más me llamó la atención fue el contenido de las canciones. Hablaban sobre el amor incondicional de Dios, sobre perdón, sobre aceptación, sobre relación personal con Jesús. Era completamente diferente de todo lo que yo oía en la congregación, donde las canciones hablaban principalmente sobre obediencia a la organización y sobre el fin del mundo. El pastor estaba predicando sobre Juan 3:16, y su voz llevaba una pasión y una convicción que yo raramente oía en los discursos formativos del Salón del Reino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enfatizó repetidamente la palabra todo, explicando con lágrimas en los ojos que la salvación era ofrecida gratuitamente para todas las personas, independientemente de raza, nacionalidad, denominación religiosa o afiliación organizacional.
que no existía ningún grupo exclusivo de salvos, sino que Jesús había muerto por toda la humanidad sin excepción. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Aquello iba frontalmente contra todo lo que había aprendido durante casi 2 años. Los testigos de Jehová enseñaban que solo ellos serían salvos, que Dios rechazaría despiadadamente a todos los demás en el Armagedón, que pertenecer a la organización era requisito absoluto para la salvación. El pastor continuó su mensaje con una pasión contagiosa. Hermanos queridos, la salvación no es algo que conquistamos a través de obras religiosas, de predicación de casa en casa, de asistencia perfecta a reuniones. Es un regalo completamente gratuito de Dios, recibido exclusivamente por la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Las lágrimas empezaron a rodar incontrolablemente por mi cara allí mismo en la acera. Por primera vez en años, estaba oyendo sobre un Dios que realmente parecía amoroso, misericordioso, que no hacía acepción de personas ni exigía afiliación organizacional para amar a sus criaturas. No era el Jehová severo, distante y extremadamente selectivo que me fue presentado en la congregación. Después del mensaje, hubo un momento muy emotivo en que el pastor preguntó si a alguien le gustaría entregar su vida personalmente a Jesucristo. Varias personas se levantaron espontáneamente y fueron al frente del templo. Vi gente llorando de emoción, siendo abrazada cariñosamente, recibiendo oraciones individuales. Había una atmósfera de amor verdadero, de aceptación incondicional que jamás había sentido en el ambiente controlado y frío del Salón del Reino. Cuando el culto terminó y la gente empezó a salir, una joven de unos 25 años notó que yo estaba parada en la acera, claramente emocionada, y se acercó con una sonrisa genuina que irradiaba calor humano. «Hola, querida, soy Patricia. Vi que te emocionaste durante nuestro culto. ¡Qué bueno que paraste a visitarnos! ¿Cómo te llamas?» Por impulso, sin pensar en las consecuencias, le conté que era testigo de Jehová, que estaba cuestionando algunas cosas de mi religión, que aquel culto me había tocado profundamente de una forma que no conseguía explicar. Esperaba que intentara inmediatamente convencerme de abandonar mi fe o que hiciera comentarios negativos sobre los testigos de Jehová, como los hermanos siempre me dijeron que los falsos cristianos hacían. Pero nuevamente fui completamente sorprendida por su reacción. «Qué maravilloso que estés buscando la verdad con sinceridad y corazón abierto», dijo con una sencillez que me desarmó. Dios siempre honra esa actitud de búsqueda genuina. Si quieres, tenemos un grupo de estudio bíblico todos los viernes a las 19:30. No es para convertir a nadie o criticar otras religiones. Es simplemente para estudiar juntos la palabra de Dios y aprender más sobre el amor de Jesús. Volví a casa esa tarde completamente revolucionada, mental y emocionalmente. Sentía como si hubiera descubierto un tesoro precioso que había estado escondido de mí durante años. Pero al mismo tiempo, estaba absolutamente aterrorizada. ¿Y si estaba siendo engañada por el diablo, como los hermanos siempre alertaban? ¿Y si aquello fuera una prueba específica de Jehová para poner a prueba mi lealtad a la organización? En los días siguientes, no conseguí pensar en otra cosa. Empecé a estudiar la Biblia sola en casa, sin las publicaciones de la organización, intentando entender por mí misma lo que realmente enseñaba. Y lo que descubrí me chocó profundamente y cambió mi vida para siempre. Me di cuenta de que muchas doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová simplemente no tenían base bíblica sólida cuando se examinaban cuidadosamente. La prohibición absoluta de transfusiones de sangre, la fecha específica de 1914 para el establecimiento del reino de Dios, la idea de que apenas 144,000 personas irían al cielo, todo eso parecía forzado, interpretaciones humanas arbitrarias impuestas sobre la palabra de Dios para sustentar doctrinas organizacionales. El viernes siguiente, después de una lucha interna terrible, tomé la decisión más valiente de mi vida hasta entonces. Decidí secretamente visitar aquella iglesia evangélica y participar del estudio bíblico.
no para convertirme inmediatamente, claro, sino para entender mejor lo que realmente enseñaban. Tal vez pudiera incluso usar eso para fortalecer mi fe como testigo de Jehová, encontrando errores doctrinales evidentes para refutar. Marqué mentalmente el día. Sería un miércoles por la noche, cuando no había reunión en el salón del reino. Le dije a Joaquín que iba a visitar a una amiga que tenía problemas personales. Mentira, lo sé perfectamente. Y en esa época, eso me causaba una culpa terrible. Pero en aquel momento, parecía la única forma de satisfacer mi curiosidad espiritual creciente sin causar una explosión en la congregación. La noche del 22 de junio de 1978 se quedó grabada para siempre en mi memoria como el momento en que mi vida se dividió definitivamente en antes y después. Era un miércoles frío de invierno, y caminé las 8 manzanas hasta la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Cada paso que daba en la acera empedrada parecía un pecado mortal, una traición imperdonable a Jehová y a la organización que había jurado servir fielmente. Llegué unos minutos antes de que empezara el estudio, a las 19:20. El edificio de la iglesia era sencillo por fuera, pero tenía algo acogedor que el salón del reino nunca tuvo. A diferencia del ambiente frío e impersonal que conocía, había vidrieras de colores que filtraban la luz de las lámparas creando un ambiente cálido, un pequeño crucifijo de madera en la pared principal y flores naturales adornando el altar que exhalaban un perfume suave de jazmín. La gente llegaba tranquilamente, conversando y riéndose entre sí, saludándose con abrazos genuinos y sonrisas espontáneas. Era completamente diferente del formalismo rígido al que estaba acostumbrada, donde todo el mundo se saludaba con apretones de manos ceremoniosos y usaba siempre las mismas expresiones estandarizadas. La misma joven que había conversado conmigo la semana anterior, Patricia, me vio en la entrada y vino corriendo a recibirme con una alegría contagiosa. «María, qué felicidad que hayas venido. Seas muy bienvenida a nuestra familia. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, solo llámame, ¿vale?» El trato era tan cálido, tan genuino, que inmediatamente me sentí en casa. Me presentó a varias personas que estaban llegando, y todos sin excepción me saludaron con cariño sincero, preguntaron mi nombre, de dónde venía, cuánto tiempo llevaba viviendo en la ciudad. Nadie me interrogó sobre mi religión anterior, o intentó presionarme para hacer cualquier cosa. Me senté discretamente en un banco del medio, intentando pasar desapercibida. Cuando empezó el estudio, lo primero que me impresionó fue la naturalidad de todo. No había un formato rígido como en las reuniones de los testigos de Jehová. El pastor responsable del estudio era un hombre sencillo, de unos 45 años, que hablaba de una manera completamente natural, sin ese lenguaje rebuscado y lleno de jergas organizacionales al que estaba acostumbrada. «Buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría estar aquí una vez más para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios», dijo con una sonrisa que iluminaba toda la cara. «Hoy vamos a conversar sobre la gracia maravillosa de Dios. ¿Alguien aquí puede decirme qué entendéis por gracia divina?» Las personas participaron de forma completamente espontánea, sin miedo de dar respuestas equivocadas o de ser corregidas públicamente. No había esa tensión que yo sentía en las reuniones de la congregación, donde solo se podía repetir exactamente lo que estaba escrito en las publicaciones de la organización. Allí la gente hablaba desde el corazón, compartía experiencias personales, hacía preguntas genuinas. «Pastor Juan», dijo una señora de cabellos blancos, «siempre he tenido dificultad para entender cómo Dios puede amarme, incluso cuando hago cosas mal. Parece demasiado bueno para ser verdad». Él sonrió paternalmente y respondió: «Doña Margarita, esa es exactamente la belleza de la gracia. Dios no nos ama porque seamos perfectos. Nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Su amor no depende de nuestro desempeño, sino de su naturaleza, que es amor puro». Durante el estudio, el pastor Juan explicó detalladamente que la gracia era el favor completamente inmerecido de Dios,
que Él nos amaba incondicionalmente no por causa de nuestras obras religiosas, sino a pesar de nuestros pecados y fallas, que Jesucristo había pagado el precio completo en la cruz por todos nuestros errores, y no necesitábamos hacer absolutamente nada más que aceptar ese regalo con fe genuina. «Pastor», pregunté tímidamente, levantando la mano por primera vez, «¿pero y las obras? ¿La Biblia no dice en Santiago que la fe sin obras está muerta? ¿Cómo encaja eso?». Me miró con una paciencia y bondad que me desarmaron completamente. «Excelente pregunta, hermana. ¿Cuál es tu nombre?». «María», respondí bajito. «Qué buena pregunta, María. Las obras son consecuencia natural de la salvación, no la causa de ella. Es como un árbol que produce frutos. No se convierte en árbol porque produce frutos, sino que produce frutos porque ya es un árbol. Hacemos buenas obras porque fuimos salvos por la gracia, no para conquistar la salvación». Aquello fue como un rayo de luz penetrando en una oscuridad que yo ni sabía que existía en mi entendimiento. Durante más de 2 años había vivido en la ansiedad constante de hacer lo suficiente para agradar a Jehová. Predicar horas suficientes, asistir a todas las reuniones religiosamente, seguir todas las reglas meticulosamente, estudiar todas las publicaciones diligentemente. Pero nunca, ni por un momento, me sentí verdaderamente aceptada por Dios. Siempre había más que hacer. Siempre había un estándar más alto que alcanzar. Después del estudio formal, la gente se dividió en grupos más pequeños para conversar y orar juntos. Varias personas vinieron a hablar conmigo espontáneamente. Preguntaron sobre mi vida, mi familia, mis sueños. Conté honestamente mi situación, que era testigo de Jehová, pero estaba cuestionando varias cosas, que mi matrimonio estaba pasando por dificultades por culpa de la religión, que me sentía perdida y confusa. Nadie me juzgó. Nadie hizo comentarios negativos sobre los testigos de Jehová. Nadie intentó presionarme para tomar decisiones inmediatas. Simplemente ofrecieron apoyo, comprensión y dijeron que estarían orando por mí para que Dios me diera sabiduría y paz. Fue en ese momento cuando algo extraordinario pasó, algo que yo nunca había experimentado en todos mis años de vida religiosa. Una paz profunda, inexplicable, se apoderó de mí. Una sensación avasalladora de ser amada incondicionalmente por Dios, no por causa de lo que hacía, sino simplemente porque era su hija. No necesitaba merecer su amor. No necesitaba conquistarlo a través de actividades religiosas o aprobación organizacional. Simplemente me amaba porque esa era su naturaleza. Lloré allí mismo, delante de personas que apenas conocía. Pero eran lágrimas de alivio profundo, de liberación de un peso que llevaba años cargando sin ni siquiera darme cuenta. Por primera vez en la vida, sentí que estaba en el lugar correcto, que había encontrado la verdad real sobre el carácter de Dios. El pastor Juan se acercó y preguntó gentilmente si me gustaría aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal, no como representante de una organización religiosa, sino como mi Señor y amigo íntimo. Sin dudar ni por un segundo, respondí que sí con toda la sinceridad de mi corazón. Allí, en ese salón sencillo, rodeada por personas que me acogieron como familia sin conocerme bien, entregué mi vida verdaderamente a Cristo. No a una institución humana, no a un conjunto de doctrinas complejas, sino al Jesús vivo que murió en la cruz específicamente por mí y resucitó para darme vida abundante. La oración que hicimos fue sencilla, sin fórmulas memorizadas o lenguaje rebuscado. Jesús, reconozco que soy pecadora y que te necesito. Acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Ven a vivir en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Palabras sencillas, pero que salieron del fondo del alma. Volví a casa esa noche completamente transformada por dentro. Sabía que mi vida había cambiado para siempre de forma irreversible, pero también tenía plena conciencia de que tendría que enfrentar consecuencias terribles. No podía seguir fingiendo ser una testigo de Jehová fiel. Mi conciencia ya no permitía esa duplicidad. Joaquín notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. Durante el desayuno del día siguiente, comentó: «María, pareces diferente hoy.
más ligera, más en paz. Hace mucho tiempo que no te veo con esa serenidad en la cara. Era absolutamente cierto. A pesar del miedo de lo que estaba por venir, me sentía internamente libre por primera vez en años. La ansiedad constante de nunca ser lo suficientemente buena para Jehová había desaparecido completamente. La culpa permanente que me acompañaba había sido lavada. Sabía en el fondo del corazón que era amada por Dios exactamente como era. Pero cuando llegó el jueves, el día de la reunión semanal, mi corazón se apretó terriblemente. ¿Cómo iba a conseguir fingir que nada había cambiado? ¿Cómo iba a cantar esos cánticos mecánicos y repetir esas respuestas memorizadas, sabiendo que había encontrado algo infinitamente mejor y más verdadero? Decidí ir a la reunión, pero fue una experiencia absolutamente torturante. Cada palabra que oía sobre la organización, ser el único canal de Dios en la tierra, me molestaba profundamente. Cuando el hermano Roberto dio un discurso sobre apostasía, alertando sobre cómo personas espiritualmente débiles se dejaban engañar por Satanás y abandonaban la verdad, sentí como si estuviera mirándome directamente y hablando específicamente sobre mi situación. Hermanos, dijo con una severidad que me heló la sangre, necesitamos estar alerta contra influencias apóstatas que intentan alejarnos de la organización de Jehová. Algunas personas empiezan a cuestionar las doctrinas que recibimos del esclavo fiel y discreto. Creen que saben más que los ancianos nombrados por el Espíritu Santo. Eso es puro orgullo satánico. Después de la reunión, la hermana Elena se acercó con esa mirada investigativa que ya empezaba a conocer bien. María, has parecido extraña las últimas semanas. ¿Está todo bien espiritualmente? ¿Algún problema que necesite ayuda de los ancianos? Intenté disimular de la mejor forma posible. Dije que solo estaba pasando por algunas dificultades conyugales con Joaquín, pero que estaba bien espiritualmente. Ella insistió en que podíamos hablar sobre cualquier cosa, que a veces Satanás plantaba dudas sutiles en nuestra mente, pero que la organización tenía respuesta para todas las cuestiones espirituales. Esa conversación me dejó aún más decidida a no seguir viviendo esa farsa. No quería seguir viviendo fingiendo, escondiendo mis verdaderos sentimientos y convicciones. El domingo siguiente, en vez de ir a la reunión matinal en el Salón del Reino, tomé la decisión valiente de ir al culto en la iglesia evangélica. Fue absolutamente liberador poder cantar de corazón, levantar las manos a Dios sin preocuparme si estaba siguiendo algún protocolo organizacional rígido. El pastor predicó sobre vida abundante, sobre cómo Jesús vino para que tuviéramos vida plena y llena de propósito. Era exactamente lo opuesto de la vida llena de reglas, restricciones y miedos que conocía en la congregación. Pero el lunes por la mañana, la hermana Elena apareció en mi puerta más temprano de lo normal. Dijo que había intentado llamarme el domingo para saber por qué no había ido a la reunión, y Joaquín le contó que había salido a resolver unas cosas particulares. María, necesito saber con toda honestidad dónde estuviste ayer por la mañana durante la reunión, dijo con un tono de voz que no admitía evasivas. Faltaste a la reunión sin avisar, y eso me preocupa mucho espiritualmente. ¿No será que estás frecuentando algún lugar al que no deberías? En ese momento decisivo, sentí que había llegado la hora de la verdad absoluta. No podía seguir mintiendo, no podía seguir viviendo una vida doble. La miré directamente a los ojos y dije con toda la sinceridad y valentía que conseguí reunir. Elena, estuve en una iglesia evangélica, ¿y sabes qué? Por primera vez en años me sentí verdaderamente conectada con Dios. Su cara se puso completamente blanca de susto y horror, como si hubiera anunciado que había cometido un crimen horroroso. María, no puedes estar hablando en serio. Eso es apostasía pura. Te estás dejando engañar por falsos cristianos que sirven a Satanás. Intenté calmadamente explicar todo lo que había descubierto sobre la gracia de Dios, sobre cómo me sentía libre de la ansiedad constante de tener que merecer la salvación a través de obras religiosas. Pero no quiso escuchar ni una palabra.
Dijo que estaba siendo usada por Satanás para esparcir dudas apóstatas en la congregación. «Voy a tener que comunicar esto inmediatamente a los ancianos», dijo levantándose bruscamente para irse. «Van a querer hablar contigo urgentemente para intentar salvar tu alma de esta influencia demoníaca». Esa misma tarde, como ya esperaba, recibí una llamada oficial del hermano Roberto. Con voz extremadamente seria y formal, me convocó para una reunión especial el jueves después del estudio regular de la atalaya. Dijo que eran asuntos espirituales de extrema gravedad, que necesitaban ser tratados con la máxima urgencia. Joaquín se preocupó cuando le conté sobre la conversación tensa con la hermana Elena y la llamada amenazante del anciano. «María, ¿estás absolutamente segura de lo que estás haciendo? Esta gente puede causarte mucho problema y sufrimiento». Pasé los días siguientes en una mezcla compleja de ansiedad y determinación inquebrantable. Sabía que estaba a punto de enfrentar la situación más difícil de mi vida hasta entonces, pero también sabía que no podía volver atrás. Había probado la verdadera libertad en Cristo y ya no conseguía aceptar las cadenas doctrinales de la organización. El miércoles por la noche fui una vez más al culto en la iglesia evangélica. Conté al pastor Juan y a los hermanos sobre la situación crítica que estaba enfrentando, sobre cómo sería interrogada por los ancianos, sobre las posibles consecuencias de mi decisión. Me rodearon con amor, me abrazaron paternalmente e hicieron una oración preciosa pidiendo que Dios me diera valor, sabiduría y paz para enfrentar los momentos difíciles que vendrían. «María», dijo el pastor Juan, mirándome a los ojos con una ternura paternal, «va a ser muy difícil, eso lo sabemos. Pero recuerda siempre que Jesús también fue rechazado y perseguido por los líderes religiosos de su época. No estás sola en esta lucha». Toda la iglesia oró específicamente por mí esa noche. Sentí un amor tan genuino, un cuidado tan verdadero, un apoyo tan sincero. Era completamente diferente del amor extremadamente condicionado que conocía en la congregación, donde solo eras aceptada y amada mientras siguieras religiosamente todas las reglas organizacionales sin cuestionar. Volví a casa, completamente determinada a enfrentar cualquier consecuencia que viniera. Había encontrado la verdad sobre el amor incondicional de Dios, y nada ni nadie conseguiría hacerme renunciar a esa libertad preciosa. La reunión con los ancianos fue marcada oficialmente para el jueves, 29 de junio de 1978, a las 21:30, inmediatamente después del estudio regular de la revista La Atalaya. Recuerdo cada detalle de esa noche, porque fue el momento en que mi vida cambió completamente de rumbo, cuando todos los puentes fueron quemados y ya no había posibilidad de vuelta. Llegué al Salón del Reino, con el corazón latiendo descompasadamente, pero con una determinación férrea de ser completamente honesta sobre todo lo que había descubierto. Durante la reunión regular, intenté prestar atención a los comentarios sobre el artículo de La Atalaya, pero mi mente estaba completamente enfocada en la confrontación que ocurriría después. Cuando todos los hermanos se fueron y el edificio se quedó vacío, solo yo y los 3 ancianos permanecimos en el ambiente que de repente pareció frío e intimidador. El hermano Roberto presidió la reunión disciplinaria. A su lado estaban el hermano Carlos y el hermano Benito Farias, un señor de 65 años que siempre había respetado mucho por parecer más comprensivo que los otros. La atmósfera estaba extremadamente tensa, formal, nada acogedora o pastoral. Era como estar en un tribunal militar donde el veredicto ya había sido decidido antes de que el juicio empezara. Se sentaron detrás de una mesa larga, yo en una silla aislada al frente, como una acusada esperando la sentencia. «Hermana María Pilar», empezó el hermano Roberto con una solemnidad que me erizó la piel, «está siendo llamada ante esta comisión judicial para responder a acusaciones graves de apostasía y comportamiento que pone en riesgo la pureza espiritual de la congregación. La hermana Elena nos relató que confesó estar frecuentando deliberadamente una iglesia de la cristiandad. ¿Es esto cierto?». Respiré hondo.
Los miré directamente a los ojos a cada uno de ellos y respondí con toda la claridad posible. Sí, es completamente cierto. Estuve en una iglesia evangélica y pretendo seguir yendo porque allí encontré el verdadero amor de Dios. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Los tres ancianos se miraron entre sí con expresiones de shock profundo y decepción amarga, como si hubiera anunciado que había cometido el crimen más horrible posible. «María», dijo el hermano Benito con voz temblorosa de emoción, ¿comprendes la gravedad absoluta de lo que nos estás diciendo? Estás conscientemente abandonando la verdad, la organización de Jehová, para seguir doctrinas falsas y mentirosas. Durante casi una hora, intenté pacientemente explicar sobre mi experiencia espiritual transformadora, sobre cómo finalmente había sentido el amor incondicional de Dios, sobre las contradicciones doctrinales que había descubierto al estudiar la Biblia sin las publicaciones de la organización. Hablé sobre la gracia, sobre salvación por la fe, sobre la libertad que Cristo ofrece. Pero era como intentar conversar con paredes de hormigón. Para cada punto bíblico que planteaba, tenían una respuesta preparada y mecánica de las publicaciones organizacionales. Cuando cité Juan 3:16 sobre Dios amar al mundo entero, dijeron que estaba interpretando mal. Cuando hablé sobre Efesios 2:8-9 sobre salvación por la gracia mediante la fe, respondieron que estaba siendo influenciada por doctrinas satánicas. «Hermana María», interrumpió el hermano Roberto con impaciencia creciente, «está siendo extremadamente orgullosa, pensando que su interpretación particular de la Biblia es superior a la comprensión del esclavo fiel y discreto. Eso es exactamente lo que Satanás quiere, que cuestionemos la autoridad que Jehová estableció en la tierra». Me di cuenta en ese momento de que no valía la pena absolutamente nada intentar explicar o argumentar. Estaban mental y emocionalmente cerrados a cualquier cosa que pudiera decir. En sus mentes completamente condicionadas, cuestionar la organización era automáticamente cuestionar al propio Dios. No conseguían ni siquiera concebir la posibilidad de que la organización pudiera estar equivocada en algo. «Me vais a desasociar, ¿verdad?», pregunté directamente, cansada de prolongar el sufrimiento. El hermano Carlos respondió con frialdad calculada. «Eso depende enteramente de tu actitud a partir de ahora. Si demuestras arrepentimiento genuino, paras inmediatamente de frecuentar esa iglesia falsa y te dedicas nuevamente a las actividades de la congregación, podemos considerar esto un momento temporal de debilidad espiritual. ¿Y si me niego a parar? Entonces no tendremos absolutamente ninguna opción. Una persona que abandona conscientemente la verdad e influye a otros a hacer lo mismo es considerada apóstata peligrosa y debe ser removida de la congregación para proteger la pureza espiritual de los hermanos fieles». En ese momento crucial, algo poderoso se fortaleció dentro de mí. Miré a esos tres hombres que durante años había respetado y reverenciado como representantes directos de Dios, y vi solo hombres con miedo desesperado de perder control. Hombres que ponían una organización humana por encima de la propia Biblia, que preferían tradiciones doctrinales a relación personal con Dios. «Entonces tendréis que desasociarme», dije con voz firme y determinada, «porque jamás voy a renunciar a la verdad que encontré sobre el amor incondicional de Dios». La reunión se extendió por 2 horas más torturantes. Intentaron de todas las formas convencerme de cambiar de posición. Amenazas sobre destrucción en el Armagedón, chantaje emocional sobre decepcionar a Jehová, presión psicológica sobre quedar aislada de la única familia espiritual verdadera. Pero permanecí inquebrantable en mi decisión. Finalmente, me dieron el ultimátum final. 1 semana para reconsiderar mi posición apóstata y volver al buen camino. Si no cambiaba de idea y paraba de frecuentar la iglesia evangélica, sería oficialmente desasociada por apostasía. «No necesito 1 semana», respondí sin dudar. «Mi decisión ya está tomada y es definitiva». Salí de ese lugar con una mezcla compleja de tristeza profunda y alivio libertador. Tristeza por perder personas que genuinamente consideraba amigas queridas,
pero alivio por finalmente estar libre para vivir de acuerdo con mi conciencia transformada y mi fe renovada. Cuando llegué a casa y le conté a Joaquín todo lo que había pasado en la reunión, me sorprendió completamente. En vez de enfadarse o preocuparse, me abrazó fuerte y dijo con una emoción que no esperaba: «Te apoyo completamente, María. No entiendo mucho de estas cosas de religión, pero confío en tu corazón y en tu inteligencia. Si crees que estás haciendo lo correcto, estoy de tu lado». En los días siguientes, sentí en carne propia lo que realmente significaba ser desasociada antes incluso del anuncio oficial. Vecinas que eran testigos de Jehová cruzaban la calle para evitar tener que saludarme. La hermana Elena, que consideraba una de mis mejores amigas, pasó por delante de mi casa con la cabeza baja y fingió que no me vio cuando saludé desde el porche. El sábado siguiente, día 8 de julio de 1978, el anuncio fue hecho oficialmente durante la reunión de servicio. María Pilar de los Santos ya no es una de los testigos de Jehová, dijo el hermano Roberto con voz fría e impersonal. A partir de ese momento, ningún testigo de Jehová podría hablar conmigo, ni siquiera saludar. Me había convertido oficialmente en una persona muerta para toda la comunidad religiosa que había sido mi vida durante casi 3 años. Pero por cada puerta que se cerró dolorosamente, otra se abrió con amor. La iglesia evangélica me recibió como verdadera familia. Personas que apenas me conocían me acogieron con cariño genuino, me ofrecieron apoyo práctico y emocional, me trataron como hija querida. Los primeros meses después de mi desasociación fueron simultáneamente los más difíciles y los más libertadores de mi vida. Hubo momentos en que el dolor del rechazo era casi insoportable, especialmente cuando me encontraba con antiguas amigas de la congregación en la calle y giraban la cara para no tener que saludarme. Pero también había una sensación creciente de libertad auténtica que nunca había experimentado. Tuve que aprender prácticamente todo de nuevo sobre cómo vivir la vida cristiana. Durante años, toda mi espiritualidad había sido filtrada a través de las publicaciones de la organización, de los horarios rígidos de reuniones, de las reglas detalladas sobre comportamiento. De repente, tenía que descubrir cómo tener una relación personal y directa con Dios, sin intermediarios organizacionales. El pastor Juan fue extremadamente paciente conmigo durante ese periodo de transición. Entendía perfectamente que venía de un sistema religioso muy rígido y controlador, y necesitaba tiempo para adaptarme a la verdadera libertad cristiana. Me enseñó que no había problema alguno en hacer preguntas, que Dios no se ofendía con nuestras dudas sinceras, que el crecimiento espiritual era un proceso gradual y personal. Una de las cosas más difíciles fue aprender a lidiar con la culpa que me acompañaba constantemente. Durante años, había sido condicionada a sentirme culpable por cualquier cosa que se saliera de las reglas organizacionales. Ver una película, leer un libro, hacer amistad con alguien de fuera, incluso sonreír mucho, todo generaba una culpa automática e irracional. «María», dijo el pastor Juan en una de nuestras conversaciones, «tienes que entender que Dios te dio libertad y sabiduría para tomar decisiones. Él no es un dictador que quiere controlar cada aspecto de tu vida. Es un Padre amoroso que confía en ti para tomar decisiones sabias basadas en el amor». Me llevó meses realmente comprender e internalizar ese concepto revolucionario. La libertad cristiana no era libertinaje, sino responsabilidad amorosa. Era libre para tomar decisiones porque tenía una relación personal con Dios basada en el amor, no en el miedo. 6 meses después de mi desasociación, algo absolutamente maravilloso pasó. Joaquín, que había acompañado de cerca toda mi transformación personal, demostró interés genuino en conocer mejor la iglesia evangélica. Fue al culto del domingo conmigo y se quedó profundamente impresionado con el amor sincero de las personas y con el mensaje sencillo y poderoso del Evangelio. «María», me dijo en el camino de vuelta a casa, «si este es realmente el Dios verdadero, yo también quiero conocerlo personalmente. Quiero tener esa paz que tú encontraste».
2 semanas después, un domingo memorable de diciembre de 1978, Joaquín entregó su vida a Jesucristo durante un culto emocionante. Fue uno de los días más felices de mi vida ver a mi marido descubrir el mismo amor transformador de Dios que había cambiado completamente mi existencia. Nuestra vida conyugal fue completamente restaurada y se volvió más fuerte de lo que jamás había sido. En vez de competir con actividades religiosas, nuestra fe unió nuestros corazones de forma profunda y genuina. Empezamos a orar juntos, a estudiar la Biblia juntos, a servir a Dios como pareja unificada. Nuestra casa se transformó en un refugio para personas que estaban cuestionando religiones controladoras o que habían sido rechazadas por sus familias por cuestiones de fe. Nuestro salón se convirtió en un punto de apoyo y acogida para quien estaba pasando por crisis espirituales similares a la mía. Durante los años siguientes, recibimos decenas de personas que habían salido de los Testigos de Jehová, de iglesias legalistas, de movimientos religiosos autoritarios. Ver a otras personas encontrando la misma libertad en Cristo que yo había encontrado, se convirtió en mi ministerio personal y mi mayor fuente de alegría. Joaquín floreció espiritualmente de una forma que nunca imaginé posible. Aquel hombre sencillo y de pocas palabras se convirtió en un líder natural en la iglesia, ayudando a otros hombres a encontrar su lugar en el reino de Dios. Decía que nuestra experiencia difícil había valido la pena porque nos enseñó a valorar la verdadera libertad cristiana. Hoy, a los 76 años, miro hacia atrás y veo claramente la mano providencial de Dios en todo ese viaje doloroso, pero transformador. Lo que en su momento pareció una pérdida terrible, ser rechazada por la familia espiritual, perder amistades de años, enfrentar el ostracismo social, en realidad fue el inicio de mi verdadera vida cristiana y del descubrimiento del amor incondicional de Dios. Aprendí que existe una diferencia fundamental entre religión institucional y relación personal con Dios. La religión te ata con reglas interminables, te controla a través del miedo constante, te hace sentir que nunca eres lo suficientemente buena. La relación con Dios te libera genuinamente, te ama incondicionalmente, te da paz profunda y propósito eterno. Si pudiera volver en el tiempo, habría cuestionado mucho antes las señales evidentes de que algo estaba fundamentalmente mal. Habría prestado más atención a la falta de amor verdadero, al autoritarismo de los líderes, a la prohibición sistemática de hacer preguntas legítimas. Pero entiendo que todo pasó exactamente en el tiempo correcto de Dios para mi vida. Una de las lecciones más importantes que aprendí es que jamás debemos tener miedo de cuestionar aquello que nos enseñan, incluso cuando viene de líderes religiosos respetados. La Biblia nos anima repetidamente a examinar todo cuidadosamente, a probar los espíritus, a no aceptar ciegamente todo lo que nos dicen solo porque viene de una autoridad religiosa. También aprendí sobre el verdadero significado de familia espiritual. Perdí la familia que pensaba tener en la congregación de los Testigos de Jehová, pero gané una familia real y duradera en la iglesia evangélica. Personas que me amaron no por lo que hacía religiosamente, sino por quien era en Cristo. Para vosotros que podéis estar pasando por cuestionamientos similares, que estáis sintiendo que algo no está bien en la religión que seguís, que percibís señales de manipulación y control, os digo con toda sinceridad: escuchad la voz de Dios hablando directamente al corazón. Él nunca nos guía hacia algo que disminuya su amor, que aumente nuestro miedo, que nos separe de la verdad bíblica. No tengáis miedo de perder personas que solo os aman condicionalmente, basado en lo que hacéis religiosamente. Dios tiene preparadas relaciones verdaderas y duraderas para vosotros. La verdad puede ser dolorosa al inicio del viaje, pero siempre nos libera al final del proceso. Durante estos 46 años de vida cristiana libre, vi a muchas otras personas haciendo el mismo viaje difícil que yo hice. Algunas con más facilidad, otras con más dificultad y sufrimiento.
Pero todas las que genuinamente buscaron la verdad con corazón sincero, encontraron al mismo Dios amoroso y libertador que yo encontré. Joaquín partió a la presencia del Señor hace 3 años, a los 91 años, después de una vida plena y feliz. Murió en paz absoluta, sabiendo con certeza que estaba salvado por la gracia de Dios, no por las obras religiosas. Sus últimas palabras para mí fueron: María, cómo agradezco profundamente a Dios que tuvieras el valor de buscar la verdad, incluso cuando costó tanto. Hoy vivo sola en una casa pequeña aquí en Ribera de las Flores, pero rodeada de amor de una familia espiritual gigantesca. La iglesia evangélica que me acogió cuando era una refugiada espiritual creció tremendamente y se convirtió en una de las mayores y más influyentes de la región. Sigo participando activamente siempre que mi salud me lo permite, sirviendo donde puedo, compartiendo mi historia con personas que necesitan oír sobre la libertad que existe en Cristo. Varias veces a lo largo de estos años, antiguos testigos de Jehová vinieron a buscarme en secreto, cuestionando las mismas cosas que me molestaban décadas atrás. Algunos tuvieron valor para salir y encontrar la verdadera libertad. Otros volvieron con miedo de las consecuencias sociales y familiares. Respeto profundamente la decisión de cada uno, pero siempre me pongo a disposición para ayudar a quien genuinamente busca respuestas. La hermana Elena, aquella que fue mi amiga querida y después me denunció a los ancianos, me buscó hace unos 15 años. Finalmente, había salido de la organización después de descubrir irregularidades financieras graves en el cuerpo de ancianos y casos de abuso que fueron encubiertos por el liderazgo. Vino a mi casa llorando, pidió perdón por lo que me hizo, dijo que yo tenía razón todo el tiempo. Por supuesto que perdoné completamente, sin ninguna amargura o resentimiento. Hoy somos amigas otra vez, pero ahora unidas por la verdadera fe en Cristo, no por lealtad a una organización humana. Ella también ayuda a otras personas que están saliendo de religiones controladoras. Lo que más me marca en todo este viaje es cómo Dios usó una experiencia dolorosa para enseñarme sobre su amor incondicional y su gracia abundante. Hoy entiendo claramente que Él permite ciertas situaciones difíciles no para castigarnos o hacernos sufrir, sino para conducirnos a algo infinitamente mejor. Mi salida de los testigos de Jehová no fue una tragedia, fue una liberación milagrosa. Durante todos estos años, mantuve contacto con cientos de personas que hicieron viajes similares. Algunas salieron de otras denominaciones controladoras, otras de movimientos religiosos autoritarios, otras de sectas disfrazadas de iglesias. Pero todas tienen historias parecidas de manipulación, control, miedo y eventual liberación a través del amor genuino de Cristo. Una cosa que aprendí es que las organizaciones religiosas controladoras siguen siempre los mismos patrones. Aíslan a las personas de relaciones externas, crean dependencia emocional de la organización, prohíben cuestionamientos, usan culpa y miedo como herramientas de control, y se presentan como único camino hacia Dios. Reconocer estas señales puede ayudar a muchas personas a escapar antes de que sea demasiado tarde. Mis queridos que me habéis acompañado durante todo este viaje largo y emocionante, esta es mi historia completa. Una historia de búsqueda sincera, de valor para cuestionar, de pérdidas dolorosas pero necesarias, y principalmente de cómo Dios usa todas las cosas para el bien de aquellos que le aman de verdad. Lee. ¿Habéis visto cómo una organización religiosa puede gradualmente tomar control de la vida de una persona, separar familias, manipular conciencias y ponerse en el lugar que solo pertenece a Dios? Pero también habéis visto cómo la verdad siempre prevalece al final, cómo el amor genuino de Cristo es más fuerte que cualquier sistema de control humano. Si os gustó mi historia y sentisteis que tocó vuestros corazones de alguna forma, por favor dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal. Mostrad que mi historia no fue contada en vano, que puede ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Cada like, cada comentario, cada suscripción me anima a seguir compartiendo experiencias que pueden liberar vidas. Y no os olvidéis de entrar en nuestro grupo de WhatsApp,
El enlace está en la descripción del vídeo. Allí compartimos diariamente historias reales de otras personas que, como yo, tuvieron que elegir entre la comodidad de una religión controladora y la verdadera libertad en Cristo. Son historias que os van a inspirar, dar fuerza en los días difíciles, mostrar que vale la pena luchar por la libertad espiritual. En el grupo encontraréis apoyo genuino, comprensión profunda y una comunidad de personas que entienden exactamente lo que significa cuestionar todo lo que siempre creímos para encontrar la verdad. Son personas que pasaron por viajes similares y pueden ofrecer orientación práctica para quien está empezando a cuestionar. Decidme en los comentarios si ya habéis pasado por algo parecido, si ya habéis tenido que elegir entre lo que es cómodo y lo que es verdadero. ¿Cuántos de vosotros os identificasteis con esta búsqueda sincera de Dios más allá de las barreras organizacionales? Dejad vuestro corazón en los comentarios si esta historia os tocó profundamente. También quiero saber desde dónde estáis viendo. Puede ser desde Asturias, desde Andalucía, desde Canarias, desde Valencia, puede ser incluso desde otros países. Cada comentario me muestra que mi voz está llegando lejos, que puedo ayudar a personas en lugares que ni imagino. Y para finalizar, quiero dejar un mensaje especial para quien pueda estar cuestionando su religión actual, sintiendo que algo no está bien, percibiendo señales de manipulación y control. No tengáis miedo de la verdad, mis queridos. Puede doler terriblemente al principio, puede costar relaciones importantes, puede cambiar completamente toda vuestra vida. Pero la verdad siempre libera, siempre vale cada lágrima derramada. Dios no es un dictador que quiere controlar cada aspecto de vuestra vida a través de organizaciones humanas. Es un Padre amoroso que quiere tener una relación personal e íntima con vosotros. No necesitáis intermediarios organizacionales para llegar hasta Él. Jesús dijo claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Recordad siempre que sois amados incondicionalmente por Dios, no por lo que hacéis religiosamente, sino simplemente porque sois hijos queridos suyos. No necesitáis merecer ese amor, no necesitáis conquistarlo a través de obras o afiliación organizacional. Es un regalo gratuito que ya está disponible para vosotros, para aquellos que estáis en religiones controladoras y sentís miedo de cuestionar. Empezad despacio, en secreto si es necesario. Estudiad la Biblia solos, sin publicaciones auxiliares. Orad directamente a Dios pidiendo sabiduría y discernimiento. Buscad personas maduras espiritualmente que puedan orientaros con amor, no con autoritarismo. No os sintáis culpables por cuestionar. Dios nos dio mente para pensar y corazón para discernir. La Biblia nos anima a examinar todo cuidadosamente. Cuestionar no es falta de fe, es búsqueda sincera de la verdad. Y recordad que no estáis solos en este viaje. Existen miles de personas que pasaron por experiencias similares y encontraron libertad verdadera. Existe una comunidad de amor esperando para acogeros cuando estéis listos. Que Dios os bendiga ricamente a cada uno de vosotros, mis queridos. Que Él os dé sabiduría para discernir la verdad, valor para buscar la libertad y paz para enfrentar los cambios que vengan. Hasta el próximo vídeo, con una historia más de esta viejecita que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo en la verdad. Un beso cariñoso en el corazón de cada uno de vosotros, donde quiera que estéis. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hasta luego, mis amores. No os olvidéis de dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal y entrar en nuestro grupo de WhatsApp. Vosotros sois la razón por la cual sigo contando estas historias. Hasta la próxima.